Bien, en este Shabbat, en la clase del día de hoy, vamos a tomarnos el tiempo para hablar de un tema bien importante, bastante importante, que por cierto no es nuevo, que según la historia ha estado marcando la historia de los creyentes durante algunos siglos, especialmente en el primer siglo. Y ya hemos hablado de esto de pronto en el estudio de la Biblia verso a verso, en algunas series, en algunas investigaciones, pero nunca habíamos dedicado un tiempo especial para hablar de este tema que es relevante, ¿verdad? Por ahí lo hemos publicado también en las redes sociales y le hemos puesto el nombre que ustedes vieron, que involucra la carta de Shaul a los Gálatas, por cierto, ¿ok? Y se llama Otra vez a los Gálatas. Bueno, otra vez a los Gálatas quiere decir otra vez haciendo énfasis en el mensaje de este hombre que escribió, que le compartió primeramente a mucha gente en esta zona, en esta región, que actualmente es Turquía, y que en aquella época no solamente les conocía, sino que les compartió, vivió experiencias con ellos, y que tan pronto fueron persuadidos por un grupo que Shaul mismo llamó los judaizantes, ¿verdad? O los mutiladores del cuerpo también llamó. Y ahorita vamos a ver esencialmente qué es este asunto, ¿verdad? Entonces, le vamos a identificar a esta clase como otra vez a los Gálatas. Y tratando pues de volver a mencionar este mensaje que Shaul o Pablo escribe a estos creyentes en el primer siglo. Y le pongo aquí en la imagen una reflexión sobre la negación de Yeshua por la influencia de los judíos ebionitas del primer siglo, que permanece hasta hoy. Y atrás pongo una imagen que yo creo que la mayoría de nosotros va a identificar muy fácilmente, ¿verdad? Y es lo que actualmente se usa dentro del judaísmo, las filacterias, el sidur, la liturgia, los rezos y una serie de prácticas que el judaísmo siempre ha hecho desde el siglo 3 hasta el siglo V, que han estructurado para que el día de hoy todo judío cumpla. Y esto no era nuevo, esto desde la época anterior a Yeshua se practicaba, ¿verdad? Se practicaban ciertas ceremonias, ciertas pues ordenanzas llamadas takanot que los rabinos habían creado y que pues religiosamente hablando todo judío hacía en el primer siglo. Tanto que a Yeshua mismo, ¿verdad?, le recriminan los fariseos de por qué sus discípulos no hacían lo que ellos hacían, ¿verdad? Y recordamos la clásica escena donde vemos a Yeshua defendiendo a sus discípulos porque no se habían hecho un lavado de manos, que hoy día se conoce como netilat yadayim, lavamiento de manos. Y los fariseos le dicen a los apóstoles, a los discípulos, bueno, Yeshua, ¿por qué tus discípulos se acercan a la mesa sin hacerse el lavamiento de las manos? ¿Verdad? Y ellos creían que las manos venían inmundas, y entonces inmundas, es decir, con impurezas y hasta con demonios. Hoy día se sabe también que dicen que la inmundicia porta demonios, y entonces al momento de tocar la comida se contaminaba. Y entonces ellos creían que tenían que hacerse un ritual de lavamiento en las manos con una jarra especial de aquí para allá, y entonces ya se purificaban las manos y entonces ya podían comer los alimentos y no se contaminaban. Entonces Yeshua los reprende ahí, ¿verdad? Y ya saben ese texto, ¿no? Entonces esa, como muchas otras ordenanzas dictadas como mandamientos, eran los famosos takanot, eran las obras de la ley, Maaser HaTorah, ¿verdad? Que Maaser HaTorah, que significa las obras de la ley, eran cosas que tenían que guardar todo buen judío, ordenadas por los rabinos para llegar a ser Israel, ¿ok?
Y bueno, dice por acá, hay también una toalla especial para sacar las manos, así es. Y bueno, muchas cosas, ¿verdad?, que se fueron creando con el transcurso de el tiempo. Y bueno, ¿por qué menciono este ejemplo? ¿Por qué menciono este ejemplo? Porque tiene que ver justamente con lo que hoy vamos a ver y con lo que vamos a refrescar hoy día del mensaje de Shaul a los Gálatas, que tenía que ver justamente con que ciertos creyentes estaban siendo persuadidos, ¿verdad?, por una corriente de origen farisea dentro de los creyentes en Yeshua, los cuales incitaban a los creyentes, sobre todo de origen gentil, obviamente, a que se circuncidaran, según el rito de Moisés, dice la Escritura, y a que observaran las tradiciones y todo lo que ellos llamaban ley. Cuando ellos decían y toda la ley, no se refería nada más a los mandamientos de la Torah, sino a los takanot también, los mandamientos rabínicos. Entonces, este punto es bien importante, ¿ok? Porque cuando comentamos la carta a los Gálatas, cuando hace 15 días hicimos un comentario de los Gálatas, hacíamos énfasis en esto. ¿Cuál era el asunto de los Gálatas? Y también cuál fue su interpretación. Hoy vamos a ver un poquito también de que tanto se ha malinterpretado, por un lado, ¿verdad?, para caer en el libertinaje y en por el asunto de no conocer qué es los takanot, los mandamientos de los rabinos, pues a finales del siglo I y en el siglo II se empezaron a excluir en las congregaciones de gentiles o de origen gentil, pues no solamente los takanot, mandamientos rabínicos, sino además todos los mandamientos de la Torah, que incluyen mandamientos de santidad, de ética, de moral, de educación, de amor al prójimo. Todo eso también se invalidó. Ya para el siglo IV ya vemos una religión llamada cristianismo que ya quitó todo eso. Entonces ahí por un lado se malinterpretó, pero por otro lado hubo un grupo que quería proteger obviamente la Torah, lo cual nosotros lo hacemos, pero este grupo, además de eso, también quiso imponer la tradición rabínica. Y no solamente la tradición rabínica, sino además un punto que es muy importante, que hoy día otra vez está resurgiendo, que es la negación de Yeshua. ¿Ok? La negación de su origen, de su propósito, la negación de finalmente de sus promesas en su segunda venida. ¿Ok? Entonces, vamos a concentrarnos en esto. Y si ustedes no conocen qué son los ebionitas, que puse aquí ahorita, ya hemos hablado de ellos antes. Si los que están por aquí por primera vez y no han escuchado quiénes son los ebionitas, especialmente vamos a hablar de ellos y vamos a hablar de cosas de ellos muy importantes. Ahora, por otro lado, déjenme decirles algo también que es muy relevante antes de entrar a esto, porque hay muchos hoy día que no solamente ya están negando ciertas cosas de Yeshua, sino que hay algunos que ni siquiera quieren saber ya de Shaul, de Pablo, del famoso Pablo. Así que pues para ese tipo de personas pues no es este mensaje, ¿verdad? No es esta reflexión. Esta reflexión es para aquellos que todavía conservamos el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? Y entre ellos pues obviamente Shaul, Pablo. Porque ya hoy día ya hay quienes ya definitivamente ya por influencia también de esta corriente bionita, ya están diciendo que Pablo fue un falso apóstol, que se la pasó peleando con los apóstoles de Yeshua, que fue un hereje, que fue un negador de la Torá, y ya empiezan a decir que un montón de cosas. Yo he leído y escuchado cantidad de cosas contra Shaul hoy día, ¿verdad? Porque supuestamente Shaul fue un falso apóstol. Entonces, bueno, para los que ya tienen definitivamente posicionado a Shaul como alguien así, pues ya de plano ni siquiera van a querer escuchar el mensaje de Shaul a los Gálatas, ¿verdad? O ni siquiera van a querer escuchar. Así que bueno, no es para ellos, es para los que aún todavía tenemos como un testimonio a este hombre, por cierto, el cual fue reconocido por Kefas, ¿verdad? En su segunda carta, en donde dice que a Shaul se le dieron revelaciones muy profundas, que no todos saben entender, por cierto, ¿verdad? Son difíciles de entender. Ahora, por ahí algunos dicen que esto que Shaul dijo
perdón, que Kefas dijo que lo forzaron a decir, que él no quería decir, que Shaul le decía cosas profundas, que lo forzaron a decir y que tuvo que escribir eso a fuerzas. Háganme el favor, ya hasta esas instancias se llegan. Bueno, Shaul no solamente fue reconocido por Kefas en su segunda carta, capítulo 3 al final, también fue reconocido por nada más y nada menos que Lucas, el escritor del Evangelio, de los Evangelios, o de la Buena Nueva, y también autor del libro de los Hechos. El libro de los Hechos atestigua de la vida de Shaul, ¿verdad?, de principio a fin, hablando de cuando él comenzó a compartir. También tenemos testimonio de Yohanan, ¿verdad?, que lo conoció a Shaul. Dice Shaul, por cierto, en una de sus cartas, que él se presentó delante de los principales, de Jacob, el Tzadik, el encargado de la congregación de Jerusalén. Se presentó ante Yohanan y ante Kefas, que eran los principales, eran las columnas, dice, ¿verdad? Dice Lucas, el discípulo de Shaul, dice por acá. Lucas estuvo incluso con Shaul, ¿verdad?, en sus viajes, él iba relatando todo ese asunto. Entonces, hoy día, obviamente, ¿qué es lo que se hace? Pues al negar el testimonio de Shaul y todo lo que hizo, y malinterpretar muchas de sus expresiones, pues obviamente no solamente tienen que quitar a Shaul, tienen que quitar todo lo demás. De tal manera que ya quitan el libro de los Hechos, quitan el testimonio de Kefas, quitan el testimonio de Juan, quitan el testimonio, quitan todo. Y adivinen con qué se quedan, con Mateo nada más. Qué interesante, porque los ebionitas en el primer siglo, este grupo que ahorita les voy a hablar, hicieron lo mismo. No aceptaron ningún escrito de los discípulos ni los apóstoles, más que se conservaron la Buena Nueva de Mateo. Y la conservaron muy bien, por cierto, en hebreo. Solamente que excluyeron, obviamente, un texto que ahorita les voy a decir cuál excluyeron. ¿Okay? Bueno, esta lucha interna que básicamente se daba en el judaísmo fue lo primero que ocurrió una vez que Yeshua estaba ausente. Y ahorita vamos a ver un poquito la historia, vamos a ver cuál es el propósito de todo esto cuando hablamos de esto. ¿Okay? Bueno, en la imagen esta pongo también un texto que es de Gálatas, de Shaul a las congregaciones en Galacia, capítulo 3, verso 3, en donde les dice Shaul a ellos, les dice, son tan necios. Dice, habiendo comenzado por el Ruach, por el aliento santo, ahora vais a acabar por la carne, les dice él, les pregunta. Y esa expresión es muy fuerte, es de las más fuertes que aparecen. De hecho, algunas traducciones ponen, en vez de necio, algunas palabras que son hasta ofensivas. Pero la palabra en griego tiene que ver con necedad, ¿verdad? Tiene que ver con simpleza también, ingenuidad. Lo que está diciendo aquí Shaul es una pregunta bastante fuerte y directa, ¿verdad? Porque obviamente ellos habían caído en la predicación de los ebionitas o de los fariseos, en que necesitaban, ¿verdad?, hacer el Brit Milá y guardar todos los takanot. Cuando yo hablo de toda la ley, en la expresión estaba hablando no solamente de mandamientos de la Torá, sino también los mandamientos de los rabinos. Guardar todo eso y circuncidarse para ser salvos. Para ser salvos. Y entonces, ¿qué empieza a ocurrir en el primer siglo? Pues una serie de congregaciones que se están inclinando hacia los ritos y las observancias de las tradiciones, y no solamente eso, sino la negación de Yeshua como el Mashiach, y llegándolo a ver a Yeshua solamente como un gran rabí. Díganme si a alguien se le hace conocido este asunto. Pues yo creo que a todos, porque hoy día, curiosamente, ha estado ocurriendo esto una y otra vez. Y hoy día se está todavía viendo mucho más. Más al ratito vamos a hablar un poquito más a detalles de estos. ¿Ok? Así que pues bueno, esta plática, este tiempo es para exhortarnos de verdad unos a otros, para no caer justamente en este juego, ¿verdad? Que finalmente estaba profetizado también, estaba dicho por Yeshua mismo también, ¿verdad? Que iba a haber apostasía, por el apóstol Pedro también, que iba a haber
negación del Mesías, que dice Kefas, dice que aún negarán al Señor que los rescató. Y pues bueno, vamos a ir introduciéndonos a este tema importante. Y pues bueno, para empezar voy a hablar un poquito del propósito, citando una de las cartas de Shaul, por cierto, a la congregación de los Corintios, el cual he mencionado antes para hacer referencia a uno de los peligros y uno de los temores que tenía Shaul en el primer siglo, que se ha venido dando desde Eva, que desde la época de Eva, ¿verdad?, se ha venido dando, cuando el Satán seduce de una forma astuta a Eva, así como a todos los creyentes de todas las generaciones, pasando por la vida de los primeros creyentes hasta el día de hoy. Dice Shaul a los Corintios, dice, pero temo que como la serpiente con su astucia engañó a Eva, dice, vuestros sentidos, fíjense, sean de alguna manera extraviados de la sincera fidelidad a Mashiach. Dice, porque si viene alguno predicando a otro Yeshua, que el que os hemos predicado, o si recibís otro, fíjense, Shaul era bien preciso en esto. Si se les anuncia a uno que es diferente, o si reciben otro ruach, fíjense, si reciben otro ruach, eso es bien interesante, porque mayormente, y eso es algo que vemos en la Escritura, nos movemos dependiendo lo que hemos recibido. Cuando ustedes ven a una persona, ¿verdad?, que está tras los ídolos, es porque ha recibido un espíritu de idolatría, obviamente. Una persona que está tras los ritos es porque ha recibido un espíritu de ritos, ¿verdad? Una persona que está tras de alguna religión, de todo eso. Pero si hemos recibido de veras la presencia divina y nos lleva tras el Mashiach y tras la fidelidad del Eterno, entonces tenemos que mostrar eso. Dice, otro espíritu haber recibido, dice, u otra buena nueva, vean, otra buena nueva, que el que habéis aceptado, dice, bien lo toleráis. Y pienso que nada he sido inferior a aquellos grandes apóstoles. Shaul estaba hablando de que, aunque no era el apóstol reconocido como los demás, eso estaba causando, fíjense, que algunos se levantaran como enemigos de él y empezaran a decir que no tiene autoridad, ¿verdad?, y que su mensaje no valía. Entonces Shaul empieza a hacer una defensa. De hecho, Shaul se defiende en la primera y en la segunda carta de estos sus enemigos. Ahora, si vemos bien el contexto y lo que Shaul estaba viviendo, no estaba atentando contra los apóstoles de Yeshua, sino contra otros que se decían ser apóstoles, y que lo juzgaban a él de que él no tenía ninguna autoridad. Sin embargo, pues bueno, vemos su testimonio como la revelación misma, ¿verdad? Y esto no lo cuenta Shaul de sí mismo. Él dice, ¿verdad?, que cuando pierde la vista al ver un resplandor y cae del caballo, no dice ahí, no recibió ahí toda la revelación. Se le dijo, ve, entra en la ciudad y te vas a encontrar con tal persona y esa persona te va a decir qué hacer, ¿verdad? Entonces, ¿qué quiere decir esto? ¿Qué quiere decir? Que también había otros que supieron de lo que vivió Shaul. Y aquel hombre que lo recibió en su casa, ¿verdad? ¿Se acuerdan que oró por él y que se le cayeron ojos, de sus ojos se le cayeron como escamas, y entonces dice que recibió el ruaj y todo eso? Ahí está el testimonio de Lucas, que escribió el libro de los Hechos. Entonces, esto no es falso, evidentemente, ¿verdad? Si hubiera sido algo planeado por él, pues entonces él lo hubiera escrito de su propia mano y hubiera dicho, a mí me pasó así, así, asado. No, también hay testigos, ¿verdad? Entonces, cuando hablamos de Shaul, estamos hablando de un hombre que fue usado de una forma especial y de que a muchos no les gustó, ¿verdad? Y que lo empezaron a calificar como apóstata, como hereje, lo empezaron a calificar como falso apóstol. Y cuando él empieza a recibir todas las acusaciones, él se empieza a defender. Y él no se empieza a defender solamente para sí, sino se empieza a defender en el sentido de que él teme por los creyentes, vean aquí, que puedan ser seducidos. Fíjense, por el Satán. Y
que fueran a recibir un mensaje que no era, un Mesías que no era, y finalmente una buena nueva que no era. Y pues bueno, en el desarrollo del tema vamos a ir viendo un poquito más de esto. Bien, voy a seguir. Aquí tengo unas diapositivas donde voy leyendo algunas cosas. ¿Okay? Bien, desde el primer siglo, según las palabras de Shaul, la figura del Mesías, el espíritu del mensaje y el mismo mensaje de la buena nueva estaba siendo ya cambiado. Al parecer algunos estaban presentando un mensaje que no era ni el de los apóstoles ni el del mismo Yeshua. Esta no fue la primera vez ni la única. En los siguientes siglos aparecieron diferentes posturas del Mesías, siendo la primera la postura del Mesías fariseo, el gran rabí, y la segunda la del Mesías griego, el nuevo Dios de los romanos. Estas dos posturas, las más marcadas, y que sobreviven hasta el día de hoy. Estas dos figuras se repelen mutuamente y se suelen enfrentar mutuamente según sus dogmas y liturgias. Lo que definitivamente muchos no se dan cuenta es que ni una ni otra figura son genuinas. Ambas están desconectadas de la figura de Yeshua el Mesías, que era quien predicaban los apóstoles desde el día que ellos fueron investidos por el Ruach HaKodesh, por el aliento santo. El propósito de esta clase es comprender especialmente cómo el espíritu de engaño que proviene del enemigo creó la tesis y la antítesis para crear una controversia que terminaría en fanatismo religioso, y lo más trágico, en una negación de Yeshua por causa de la confusión. Ya hemos estudiado que es la herramienta perfecta del Satán crear estas dos figuras del Mesías, las cuales, creando dos facetas alejadas, eso sería la mejor forma de crear creyentes esclavizados y comprometidos en ideologías más que en la escritura y la revelación. Y aquí puse dos imágenes que andan por ahí por internet, las tomé, porque aquí vemos dos Mesías diferentes. Uno que es católico romano, del cual conocimos muchos, ¿verdad? Y dijimos, cuando vimos la escritura dijimos, ¿sabes qué? Este no es. Pero por otro lado, hoy día también se está predicando un Mesías judío fariseo. Y cuando hablo de judío fariseo no estoy hablando judío de linaje hebreo, sino que en el primer siglo se entendía, ¿verdad?, que era parte de un movimiento religioso, incluso sectario, así dice la escritura, ¿verdad?, que se conocía como los fariseos. Y entonces hoy día se han levantado un grupo en donde no promueven necesariamente a un Mesías de origen hebreo, israelita, hablando de una descendencia, sino a un Mesías ya calificado como un judío, ¿ok?, y que emerge de una de las escuelas fariseas. Y por eso puse esta imagen, ¿verdad? Ponen por ahí algún grupo mesiánico, un Mesías con barba y todo eso, pero con un talit al estilo de hoy día rabínico, ¿ok? Los que no tengan la apreciación de este asunto, este talit que se le llama hoy día, que trae esta figura en el lado derecho, no se usaba en el primer siglo. En el primer siglo los mantos eran diferentes y eran de otro estilo, ¿verdad? Con el tiempo fueron cambiando y tomaron este tono que vemos aquí, especialmente con franjas negras, que indicaban que eran fariseos, ¿okay?, de la escuela farisaica, ¿okay? Entonces, no es que Yeshua llevaba un talit como este. Cuando se habla de un manto, cuando se habla de que llevaba un manto y tenía bordes, o sea, tzitziot, no tenemos que asociarlo necesariamente a un talit fariseo, ¿okay? Lo que estoy poniendo aquí, estoy tratando, y ahorita más adelante van a entender por qué estas dos posturas no son las de Yeshua. Porque ni siquiera él es de origen, ¿verdad?, romano, ni es esta imagen que está acá, ¿verdad?, de un hombre rubio, de pelo largo y haciendo esa seña en las manos y con esa vestimenta roja y azul. Y tampoco Yeshua se presentó como un fariseo, observante de la tradición, ni predicando un milenio en el futuro, ni predicando más sacrificios, ni predicando una nueva edad o una nueva era en el mundo, ni cosas de ese estilo. Okay, estas dos figuras son la tesis y la antítesis.
figuras que chocan y que se están peleando. Pero están creando obviamente una controversia y están seccionando, por cierto, las mentes. Y están haciendo que se olviden del verdadero mensaje del verdadero Mesías. Entonces, ni Yeshua fue de origen romano, cristiano o católico, ni tampoco era necesariamente un origen religiosamente hablando farisaico. Yeshua no reconocía a ningún rabí como maestro. Yeshua no aceptó ninguna de las dos escuelas rabínicas fariseas, ni la de Hillel ni la de Shammai. Al contrario, a los dos arremetía contra los dos, incluso los saduceos, incluso los esenios, incluso contra otro grupo. Entonces Yeshua no tenía realmente ninguna de estas dos líneas en realidad. Entonces, bueno, dice por acá, cualquiera que quiera observar la Torah, dice, es considerado de los Gálatas del tercer milenio, dice por acá. Esa es una perspectiva desde la teología, ¿verdad? Bueno, voy a seguir leyendo. Así que al final podremos entender cómo estas dos líneas, cuyas figuras son opuestas, no son para nada la que los primeros creyentes conocieron y predicaron. Esta clase, además de alertar al cristianismo de dejar la figura católica del Cristo romano, es más que nada al judío mesiánico de identificar si el Mesías que predican es el Mesías que predicaban los apóstoles, o por lo contrario es un Mesías fariseo, y como dicen ellos, algunos, un gran rabí, que guardaba la tradición rabínica no solo ritual, sino además del futuro rey Mesías. Y aunque algunos crean que esto no es relevante o no implique un riesgo a la redención, todo parece que este problema está causando que se llegue a ser extraviados de la sincera fidelidad a Yeshua, como lo refiere Shaul en 2 de Corintios 11:3. O definitivamente se llegue a negar a Yeshua, como lo refiere la segunda carta de Kefas, de Pedro, en el capítulo 2, verso 1. Shaul está diciendo, temo que vayan a ser seducidos de la sincera fidelidad de Yeshua. Y por otro lado, Kefas dice, cuando vengan los falsos apóstoles, los falsos profetas y los falsos maestros, dice, va a ser tan fuerte que muchos van a negar al Señor que los rescató. Y eso yo no es porque se los diga, ustedes lo pueden saber. Ustedes pueden llegar a conocer, o pueden llegar, o ya han de haber conocido tal vez algunos, que hoy día no solamente niegan a Yeshua, sino pueden hablar pestes de Yeshua. Tristemente, yo he escuchado gente, a mí me consta, que antes, siendo fieles a Yeshua, amándole con todo su corazón, ¿verdad? Vino a estar agradecidos por una redención que experimentaron. Hoy día no solo lo niegan, sino hablan pestes. Yo los he escuchado. Y es una cosa trágica. Le llaman de todo. Entonces, este asunto no es nuevo. En el primer siglo esto ocurrió. Y vemos en las cartas de Shaul que estaba ocurriendo. Y que él tenía un pleito con esta gente que estaba seduciendo a los creyentes a que dejaran a Yeshua, y entonces por la observancia de las prácticas y de las cosas externas dejaran a Yeshua. Le negaran así bajita la mano o le negaran completamente. Muchos llegaron a hacer esto. Y fíjense que ese es uno de los motivos por cual muchos desde el judaísmo arremeten contra Shaul, pero con toda fuerza, tratando de desprestigiar y de sacar de contexto las expresiones de Shaul, de Pablo, para decir, este apóstol fue un apóstata, fue un hereje, negó la ley, etcétera, 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 inventándole cualquier cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque imagínense, quitan a Shaul, quitan toda la enseñanza y toda la experiencia y el testimonio de Shaul, ¿y qué pasa? ¿Qué pasa? Pues pasa que se tendría el creyente que inclinar justamente a la conversión casi, ¿verdad?, al judaísmo tradicional, y a hacer la famosa aliyá, ¿verdad?, y hacer todo lo que hoy día ya hemos hablado también. Circuncisión, guardar las tradiciones,
apegarse al famoso hermano mayor, a hacer lo que ellos digan, a guardar la halajá, a guardar la Kabbalah, el Talmud, a esperar la era mesiánica, a esperar un templo otra vez, a esperar sacrificios para ser redimidos, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso es bien interesante, ¿verdad?, como el Eterno y como el Mashiach también ha guardado a los escogidos, a los que han creído y han perseverado. Y de una u otra forma también ha guardado ese testimonio. Por eso les dije al principio, esto no es para la gente que ya no está creyendo en el testimonio de Shaul. Los que ya definitivamente a Shaul ya lo llaman como un falso apóstol, esto ya no es, eso lo van a rechazar rápidamente. Porque esto es remarcar el testimonio de Shaul, ¿ok? Y hablar de que su testimonio fue fiel. Y además lo hemos estudiado verso a verso sus cartas. Y en ningún lugar vemos una contradicción a Yeshua, al contrario. Él no solamente corrobora lo que dijo Yeshua, lo amplía y además él predica lo que Yeshua siempre predicó. Él lo sostiene. Entonces, bueno, es una figura que es importante en nuestra vida de creyentes. Ahora, recordando el pasado y el origen del primer falso mensaje mesiánico, esta gráfica ya la llegamos a ver en alguna clase, algunos la van a recordar, y vimos en el primer siglo cómo se fueron desprendiendo algunos grupos, de los cuales algunos ni tienen idea de que existían esos grupos, ¿ok? Y para eso tengo también un texto que es en el libro de los Hechos, ¿ok? Con esta gráfica voy a usarla en esta clase para poder ir comprendiendo cuáles estos dos grupos principales surgieron, ¿ok? Con todo este asunto en el primer siglo. Y ahorita vamos a leer Hechos capítulo 15, ¿ok? Verso 1. Primero tengo aquí un círculo colorido, en donde he puesto algunos de los grupos más representativos en el primer siglo, que son los helenistas, los fariseos, los samaritanos, saduceos, aquí fariseos helenistas, perdón, acá están los perushim, fariseos, los nosrim, nazarenos, herodianos, esenios, celotes y otros. Ok, gracias Flor por poner el texto de Kefas aquí donde habla de que los falsos profetas y los falsos maestros iban a hacer que muchos incluso negaran a aquel que los rescató. Bien, aquí vemos una línea azul. La línea azul representa la fe original, la fe de Abraham, Isaac, Jacob, la fe de Aarón, la fe de Moisés, la fe de David, de los profetas, hasta Yeshua. ¿Ok? Esta sigue por aquí azul, y esta aquí se disminuye, se hace una línea pequeña azul también. ¿Ok? Bien, dice por acá Antonio, hay registros históricos de los Takanot o Maaseja Torah del primer siglo, que los podamos relacionar hasta los tiempos del Talmud y la Gemara hasta el día de hoy. Sí, Omar. De hecho, una evidencia muy notable es justamente un rollo que se llama Maaseja Torah. Maaseja Torah, que se encontró dentro de los rollos de los famosos rollos del Mar Muerto. ¿Okay? Y hay escritores que han hablado incluso de esto. Este rollo que se encontró de todos estos rollos en Qumran habla de que había estos mandamientos, estos takanot, que eran conocidos como Maaseja Torah, es decir, obras de la ley, que no eran obediencia de la Torah del Eterno, sino de obediencia a los sabios, a los mandamientos de los sabios. ¿Okay? Entonces, si hay evidencia, están en los rollos del Qumran, ya está traducido y ya ahí pudieron entender a qué se refería Shaul. Fíjense, ahí podía entender a qué se refería Yeshua cuando en Mateo 23 dice en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y los fariseos, así que todo lo que digan de Moisés háganlo, dice, pero no hagan según sus maserim o maserot, según sus obras. Ahí está. Esa expresión, no hagan según sus obras, se estaba refiriendo a los takanot.
dice porque dicen y no hacen. Y cuando Shaul habla de las obras de la ley, en la carta a los Gálatas, las obras de la ley, cuando se hablaba de la ley se estaba incluyendo estos takanot de los famosos sabios de Israel. ¿Como cuáles? Como el lavamiento de manos, que ya pusimos un ejemplo cuando Yeshua discute con los fariseos, ¿verdad? Y les dice, ustedes invalidáis el mandamiento de Elohim por vuestras tradiciones, creando como mandamientos, dice, tradiciones de hombres, así les dice. Ahí está, esos son takanot, tal cual. Entonces sí hay evidencia de Omar, y ahí está la evidencia, ¿ok? Bien. Entonces, ok, ahí está para que, y lo pueden ustedes averiguar también en el internet, hay mucha información también de eso. Bueno, vuelvo a la gráfica. Este grupo de religiosos, de creyentes, se les conocían como sectas. Ok, hoy día, bien, el catolicismo ha creado, ¿verdad?, la palabra secta, algo así como satánico, diabólico. Bueno, sectas simplemente eran grupos separados, partidos, por decir, como los partidos políticos, así de sencillo. Y entre todos ellos, obviamente, había los que ya conocemos, fariseos y saduceos, los más representativos. Y estaban los esenios por acá y los celotes. Bueno, de todos estos, hubo un primordial grupo de creyentes en Yeshua, ¿verdad?, que fueron primero 12, que él llamó. Después se convirtieron en 70, después fueron 120 en la época de Shavuot. Y después de los 120 se empezaron a añadir más a aquí yo lo puse como azul. ¿Por qué? Porque los que están pintados en azul son los sucesores de esta línea azul, los cuales creyeron en Yeshua como el Mashiach, es decir, que dieron a la fe de Abraham, Isaac y Jacob. Y entonces, esos azules pertenecen a aquellos israelitas que creyeron en Yeshua. ¿Ok? Bien, por aquí pregunta Francisco, a ver si me pueden poner la cita, por favor. Ahorita no la recuerdo lúcidamente. Si me la pueden poner, se los agradezco. Entonces, bueno, o también en el transcurso de la clase, Francisco, a lo mejor si hay alguna duda explícita o directamente que tenga que ver con el tema, la vamos a resolver, ¿ok? Espero me tengan un poco de paciencia porque hay mucha información que vamos a ir hablando más adelante y yo sé que a lo mejor van a preguntar y a ver y por qué acá, yo sé, más adelantito vamos a ir resolviendo las dudas. Bueno, ok, no todo el que me dice maestro, entrar al reino del cielo, dice, sino que hace la voluntad de mi Padre que está en el cielo. Ok. Y finalmente, el contexto de ese versículo es obedecer la voluntad del Padre, es obedecer a Yeshua. Ok, es obedecer a Yeshua. Todo lo que dijo Yeshua. Y bueno, ya para eso ya hemos hablado mucho de Yeshua. ¿Qué es creer en Yeshua? Muchas promesas. Las nuevas promesas en el nuevo pacto. Las promesas, mejores promesas en este nuevo pacto, dice la carta a los hebreos. Por ahí a ver si Tony nos puede recordar, también Tony por ahí nos puso ese texto. ¿Ok? Obedecer al Padre entonces es hacer la voluntad del Padre, es hacer la voluntad del Padre en Yeshua, lo que Yeshua mandó. Bueno, más adelante vamos a seguir respondiendo en el transcurso. Bueno, voy al gráfico, ok, déjenme explicar el gráfico y todo lo que finalmente nos va a ayudar a entender lo que ocurría en el primer siglo, lo que hoy está ocurriendo otra vez. Bueno, la línea azul están los famosos Nosrim. Los Nosrim no eran otros que lo que conocemos hoy día como nazarenos. ¿Quiénes eran esos nazarenos? Pues eran los seguidores del famoso Nazareno. ¿Quién era el famoso Nazareno? Pues el más famoso de todos los nazarenos, Yeshua, ¿verdad? Porque él creció en el Galil, dice que creció en la ciudad de Nazaret, y a los seguidores de Yeshua simplemente los calificaron como los nazarenos. También se les conocía como la secta del camino. Más adelante les llamaron Meshihim, ungidos. Que bueno, que ya para el griego después viene lo de cristianos y pues ya después lo asocian con el cristianismo de hoy día, nada que ver. Los primeros Meshihim o ungidos no tenían nada que ver hoy día con lo que hoy día se llaman ungidos o cristianos, nada que ver, absolutamente nada. Ahorita vamos a ver más adelante también esto. Bueno, entonces los Nosrim fue un creyente de israelitas,
especialmente de el Galil, del norte de Israel, pero que también en israelitas obviamente del linaje, y que se fueron añadiendo más en Jerusalén y en Judea y en los alrededores, y llegaron a ser miles. Ok, aquí está la línea azul, miles. Estos se les conocían como nazarenos o Nozrim, y se les conocían también como la secta del camino. Porque el camino es un hebraísmo el decir en qué camino estás o en cuál camino vas. El camino simplemente es el camino que Yeshua enseñó, o Yeshua mismo, porque él se le conocía como que era el camino. ¿Okay? El camino o la forma de vivir una fe obediente al Padre era a través de Yeshua. Cuando decían la secta del camino, quiere decir son los que siguen el camino de Yeshua, que están siguiendo a Yeshua, al Nazareno. Esos son los nazarenos. Ok, esto es importante. A este grupo de nazarenos, ojo con esto, se adhiere un grupo llamado los Ebionim. En hebreo, de Ebión. La palabra Ebión quiere decir pobre, y pobre alude también a una expresión hebrea que tiene que ver con el pobre en espíritu. ¿Okay? El humilde, el que cree como niño. Este grupo era un grupo de judíos muy celosos, observantes, pero muy tradicionales, muy apegados a los takanot, a las tradiciones, a los mandamientos también de los rabinos, de los sabios. Estos se hacían llamar a sí mismos pobres y reclamaban, ¿verdad?, la postura de aquellos que Yeshua dijo, dichosos los pobres en espíritu. ¿Se acuerdan la expresión? Mateo capítulo 5, dichosos los pobres. Entonces ellos a sí mismos se hicieron llamar dentro de los nazarenos como los Ebionim, los pobres. Y la palabra también tiene que ver con gente que era también muy humilde, o gente que era negada al sistema del mundo romano, y entonces ellos se calificaban a sí mismos como gente piadosa. Sin embargo, esta gente, los Ebionim, rápidamente se dieron a notar, ¿ok? Y se dieron a notar cuando ellos empezaron a decir justamente lo que vamos a ver aquí en Hechos 15. Estos Ebionim, se nota, y ahorita lo vamos a ver aquí en Hechos, que su origen de ellos estaba en el fariseísmo. Estos creían en Yeshua. Hubo muchos israelitas de diferentes sectas que creían en Yeshua y se fueron añadiendo dentro de los Nozrim, de los nazarenos. Después algunos brotaron y salieron muchos grupos más, pero el primero que se hace notar son los Ebionim. Okay, aquí está, gracias Tony por el texto, dichosos los pobres en espíritu, porque de ellos es el reino de los cielos. Y bueno, aquí vienen unas expresiones que tienen que ver con los Haredim, ¿verdad? Los temerosos, y los Hasidim, los piadosos. Toda roba, gracias Tony. Entonces, bueno, estos Ebionim o Ebionitas, y esto está comprobado, hay textos de ellos, pueden buscarlos también en internet, pueden averiguar de ellos, se van a dar cuenta, ojo con esto, es muy importante, que hicieron una gran diferencia con los nazarenos. Hoy día hay unos grupos aparentemente que quieren imitar a los nazarenos del primer siglo, se quieren sentir muy observantes y muy piadosos, pero no están siguiendo los pies de los pasos de los nazarenos, sino de los ebionitas. Y esos ebionitas eran obviamente un grupo apegado a la tradición, a los ritos, a lo externo, a la circuncisión también. Y comienza a haber un primer problema antes del año 50, en donde estos decían que era necesario también guardar todo lo que ellos conocían como ley. Acuérdense que cuando decían toda la ley, se refería no solamente a la Torá, sino que se refería también a los takanot, ¿okay? A los mandamientos de los sabios, lavamientos de las manos, de los jarros, ya saben, todos esos rituales, todo eso era necesario para ser salvos. Y aquí voy a citar Hechos capítulo 15, por cierto que este conflicto, que no fue pequeño, dio como resultado finalmente lo que se conoció como el concilio en Jerusalén. Voy a leer desde el capítulo 15, verso 1 hasta el verso 5 de Hechos, vean lo que dice. Entonces algunos que venían de Judea
enseñaban a los hermanos: si no os circuncidáis conforme al rito de Moisés, no podéis ser salvos. Han escuchado por ahí algunos grupos que digan tiene que circuncidarse para poder observar Pesaj y para poder guardar la Torá y para poder ser Israel. Hay quienes dicen, bueno, le falta la circuncisión, le falta poquito para ser Israel, casi es salvo. De verdad, esto no es nuevo, esto ya es desde el primer siglo. Y pues muchos reclamaban esto, saben que es que tiene que circuncidarse, es que si no, no son parte de la familia de Abraham, así está dicho. Y entonces empieza a haber una controversia. Ok, vean, muchos hemos escuchado esto, ¿verdad? Y sigue diciendo, dice, como Pablo y Bernabé tuviesen una discusión y pleito, vean, no pequeño con ellos, se dispuso que subiesen Pablo y Bernabé a Jerusalén. A ver, Pablo y Bernabé, vengan para acá, ¿qué está pasando con eso? Que se están peleando, ¿verdad? A ver, ¿qué está ocurriendo? Dice, y algunos otros de ellos, dice, a los apóstoles y a los ancianos, para tratar esta cuestión. Ellos, pues, habiendo sido encaminados por la congregación, pasaron por Fenicia y Samaria, contando la conversión. Y vean, aquí hay un punto importante, contando la conversión de los gentiles. Había un grupo numeroso de gentiles que se estaban convirtiendo a Elohim, dice Hechos más adelante, se estaban convirtiendo, y esta gente estaba haciendo tropiezo, le estaban diciendo, ustedes todavía no son nada hasta que se circunciden y guarden toda la ley. Ojo, cuando hablan de toda la ley, incluyen los mandamientos de los sabios, tradiciones, rituales, ceremonias, todo externo. Entonces vean, contando la conversión de los gentiles, y causaban gran gozo a todos los hermanos. Y llegando a Jerusalén, fueron recibidos por la congregación, vean, y los shelehim y los ancianos, los apóstoles, ahí está, y los ancianos o los jueces, y refirieron todas las cosas que el Todopoderoso había hecho con ellos. Vean en el verso 5, apunten el verso 5. Pero algunos de la secta de los fariseos, ¿qué dice aquí? Que habían creído. ¿Fariseos creyendo en Yeshua? Sí, hermanos. Sí había entre los nazarenos un grupo de fariseos que creyeron. Estos después se conocieron como Ebionim. Pero algunos de la secta de los fariseos que habían creído se levantaron diciendo, es necesario circuncidarlos y mandarles que guarden la ley de Moisés. ¿Qué les parece? Otra vez, desde el siglo I antes de Yeshua y el siglo I, cuando decían la ley de Moisés, incluían todo lo que supuestamente los sabios, siendo jueces, habían recibido de Moisés, la ley oral. Ahora, déjenme decirles algo, y eso es algo bien importante. Todo el judaísmo sabe hoy día que hay dos Toratot, dos leyes. Torah Shebitach, Torah Shebealpe. Torah Shebitach, Torah Shebealpe. Torah escrita y Torah oral. ¿Ok? Y en el primer siglo, escúcheme bien esto, porque cuando dicen la ley de Moisés, muchos brincan, ¿verdad? Y empiezan a decir, no, la ley, los mandamientos, todo lo que dice, no, eso ya, vámonos. Abrogado, ¿verdad? Somos libres en la gracia. Y entendamos el contexto. En el primer siglo, cuando los fariseos decían que guarden la ley de Moisés, decían ellos que Moisés había recibido una ley oral que también todos los judíos tenían que obedecer, y esta ley oral surgió de los famosos sabios, y esta ley oral se le conocía como los takanot. Así que cuando los fariseos decían que se circunciden y que guarden la ley de Moisés, quiere decir que guarden también las tradiciones que todos guardamos hasta el día de hoy. Por eso más adelante dice, esas tradiciones no las han cumplido ni ellos, nadie las podemos llevar, ni nuestros padres ni nosotros las pudimos hacer. ¿Ok?
Dice, ok, déjenme ver, por aquí están escribiendo, ok. Yo entiendo la postura de Francisco. Ahorita vamos a hablar con detalle, por favor, vamos poco a poco. Yo sé que tienen una lista de versículos, vamos poco a poco para entender el conflicto. ¿Ok? Bien, vamos a seguir, déjenme checar los textos. La verdad, exactamente, Frank, por ahí dicen los que entraron encubiertamente, si es cierto, también Shaul los delata. María Eugenia dice la verdad, María dice, bien, bueno, por ahí ya están hablando de algún caso en especial. Ok, Tony está explicándole por ahí a Francisco del DF, ¿verdad? Que Yeshua se refería a los mandamientos. Una cosa es la Torah y otra cosa son los takanot. Los fariseos cuando decían la ley de Moisés incluían la Torah shevichtach y la Torah shevialpe, oral y escrita. Takanot es el Talmud, dice Connie, sí, en el Talmud está la Mishnah. La Mishnah son comentarios rabínicos que tienen que ver con Takanot también, con mandamientos de hombres. Takanot son mandamientos de hombres. Ok, aquí hay una versión de Flor, pero algunos fariseos que se habían convertido, vean, en seguidores de Yeshua, dijeron: a los no judíos que han creído en Yeshua debemos exigirles que obedezcan la ley de Moisés y se circunciden. Ahí está. Bien, dice Francisco, porque Yeshua dijo una cosa y Pablo dijo otra. No. Lo que dijo Yeshua, Pablo lo secunda, nada más que el problema es de que, otra vez, ¿verdad? No se ha podido entender el contexto ni todo lo que estaba pasando. Bueno, vamos más adelante, por favor denme un poquito más de tiempo y van a ver que todas las aparentes contradicciones van a salir a la luz. ¿Ok? Ok, vamos a dejar un poquito por acá para no distraernos en el chat. Voy a seguir comentando aquí. Déjenme seguir comentando en el gráfico y ahorita vamos a las preguntas. Bueno, ¿qué ocurrió aquí? En el año 50, después de varias experiencias un poco inquietantes para los apóstoles, llega Kefas, Pedro, uno de los tres principales en la congregación de Jerusalén, principales junto con Jacob Hatzadik y principales con Yohanan, el apóstol, el Shliach. Llega Kefas y les dice: ¿saben qué? Yo tuve una revelación. Y veía que un lienzo descendía, ¿verdad? Y todo esto representa a los gentiles. Y escuché la voz del Señor y me dijo: ¿sabes qué? Yo los he purificado. Y cuando fui con Cornelio y su gente y bla 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 y todo esto, independientemente de su origen y lo que sea, no estaban circuncidados, y vino la presencia divina del Eterno sobre ellos, y empezaron a expresar los dones del Ruach. Hablaron lenguas, hicieron esto y lo otro. Y entonces eso inquietó a Jacob Hatzadik, a Jacobo, el justo se le conocía, Jacob, el encargado de la congregación de Jerusalén, después de Yeshua. Después de Jacob fue un tal Shimón, ¿verdad? También dentro de su familia. Bueno, Jacob Hatzadik se entera de esto y comienza a escuchar también los testimonios de Shaul y de Bernabé, que por cierto, ellos fueron ¿cómo se dice? Elegidos por el Ruach. Así dice el libro de los Hechos, que el Ruach seleccionó a Shaul y a Bernabé para que fueran enviados a la diáspora a llevar el mensaje. Y entonces Jacob Hatzadik y los principales oraron por ellos y los enviaron a la diáspora. Y cuando los envían a la diáspora y regresan, viene Shaul y Bernabé diciendo: el Eterno está haciendo grandes cosas con los gentiles y los está recibiendo también y está mandando su ruach sobre ellos. Y es asombroso. Y todos se alegraban y todos decían: wow, algo está pasando aquí grande. Y el Eterno está revelando su presencia también y al Mashiach a los gentiles también, de origen gentil. Y sin circuncidarse. Pero venían los de origen fariseo y decían: es necesario que se circunciden y guarden también toda la tradición. Y entonces empieza a haber este pleito. ¿Ok? Bueno, ya sabemos qué es lo que ocurre en Hechos 15, ¿verdad?
Vean, aquí está, gracias Tony, porque vean, dice, ahora pues, ¿por qué tentáis al Todopoderoso? Vean, ¿por qué tientan al Todopoderoso? Poniendo sobre la cerviz de los discípulos un yugo que ni nuestros padres ni nosotros podemos llevar. Antes creemos que por el favor del Adón Yeshua seremos salvos, de igual que ellos, de igual modo que ellos. Entonces, bueno, había esas cuestiones, ¿verdad? ¿Y qué pasó con los principales en aquella época? Se levanta Jacob y dice, ¿saben qué? Es revelación. No podemos humanamente hacer algo. El Eterno está tomando de los gentiles para sí pueblo y los está recibiendo así y está poniendo su presencia en ellos. Y no le está pidiendo que observen lo que los fariseos dicen para ser parte de la familia, para ser parte del pueblo. Entonces dice, hay que aclarar que, no es Jesús, es Yeshua, ¿verdad? Sí, ya para ese punto ahorita vamos a entender, porque obviamente la figura de Jesús aquí se va a contradecir, ¿cierto? Bueno, por las versiones que estamos usando, ¿verdad? Cuando leemos, yo por eso vamos a corregir cuando leemos. Bueno, el caso es de que en el año 50 hubo ese famoso concilio, se reunieron los principales en Jerusalén, trajeron a los Shelehim en la diáspora, se hizo todo esto y dijeron, ¿saben qué? ¿Saben qué? Los de origen fariseo, cálmense. No es por ahí, ustedes no van a decir lo que se tiene que hacer, no vamos a hacerle afrenta, atentar al Todopoderoso, Él está decidiendo. No es nosotros, es Él. Y si Él los está recibiendo así, y no le está pidiendo que guarden los takanot y que obedezcan a Hillel y a Shammai y que obedezcan, ¿verdad?, las leyes de Shammai para convertirse, no es por ahí. El Eterno sí los está recibiendo. Y entonces, ¿qué es lo que pasa? Que se empiezan a separar. Hacen una división, ¿verdad? Ahora, es muy interesante porque antes de esto, déjenme decirles un dato bien importante que algunos judíos obviamente lo mencionan. Y este grupo de Ebionim, que ya después se conocieron como Ebionim o Ebionitas, era un grupo que Jacob, el encargado de la congregación de Jerusalén en el siglo I, los reconocía y los reconocía muy bien, según un comentario de Flavio Josefo, ¿verdad?, en sus escritos de la historia de los judíos. Flavio Josefo dice que Jacob reconocía y les daba buena apreciación a los ebionitas, porque eran muy celosos. Fíjense, eran muy celosos, eran creyentes en Yeshua. Pero cuando llega el concilio de Jerusalén en el año 50, empiezan a poner su línea. Empiezan a poner su línea y empiezan a marcar. Y entonces empiezan a tomar otra tonalidad. ¿Ok? Más adelante les voy a hablar de unos detalles que hoy día muchos no conocen de estos ebionitas. No solamente querían obligar a los creyentes que se convertían a Elohim de las naciones a circuncidarse y a guardar toda la tradición, sino que además había otras cosas que después empezaron a crear. Bueno, cuando yo usé esta gráfica en aquella clase que dimos en un estudio especial, hablé también que dentro de los Nozerim empezaron a salir gnósticos, que también venían de los ebionitas. Esos gnósticos, por cierto, eran vegetarianos, eran una especie de esenios dentro del fariseísmo, pero con unas ideas un poco, ¿verdad?, excéntricas. Bueno, a partir de esos tres grupos empezaron a salir más grupos, y aquí puse algunos, ¿verdad?, que pertenecían al primer siglo. Neoarranismo, arrianismo, los adopcionistas, que esos adopcionistas también parten de los ebionitas, ahorita les voy a decir por qué se llamaban así. Los ebionitas también se hicieron aquí marcados, ¿verdad? Los gnósticos, el marcionismo, ¿verdad? El montañismo, y empiezan a surgir un montón de grupos. Déjenme decirles que en el primer siglo había un montón de denominaciones seguidoras de Yeshua. ¿Qué les parece? Así como el día de hoy, en el cristianismo, en el mesianismo, en el catolicismo, en el judaísmo, un montón de grupos que aparentemente toman una sola línea. ¿Qué les parece? Ahora, muchos hoy día que se hacen muy celosos de la Torá, ¿verdad?, y muy fieles a Judá,
quieren imitar a los nazarenos, pero no están imitando a los nazarenos, a los Nosrim, a los apóstoles y a los discípulos de Yeshua. Están imitando a los ebionitas del primer siglo. Y están detrás de la figura de Judá, queriendo ser como Judá, queriendo hacer todos los rituales, queriendo hacer todos los lavamientos, ¿verdad? Queriendo vestirse incluso como hoy día se viste el judaísmo, queriendo hacer los rezos, el sidur, todo. Este no es una influencia nazarena. Los nazarenos del primer siglo no tenían ninguna necesidad de ir detrás de la figura de Judá o de los fariseos. Al contrario, se hicieron la diferencia. Los ebionitas son los que guardaron esa figura. Y aunque creyeron en Yeshua como Mesías, fíjense, su forma de pensar fue cambiando. Fue cambiando hasta llegar a pensar cosas muy diferentes a los nazarenos. Como les digo, si ustedes van y buscan en YouTube, en Google y en estos Wikipedia y todas esas cosas, van a ver que los ebionitas y los nazarenos eran muy diferentes. Eran dos sectas o dos grupos muy diferentes. Ya pensaban muy diferentes después del año 50. ¿Ok? Entonces, ahora, por otro lado, esos ebionitas salen del fariseísmo, están acá adentro, y hay otros que es el fariseísmo, ¿verdad?, que se convierte en rabinismo. Por eso hoy día decimos que los rabinos de hoy día son fariseos en realidad. De hecho, ellos mismos reclaman ser de la escuela farisea. Después del año 70, la destrucción del templo, ellos se congregan o se juntan en Yavne a finales del primer siglo. Ahí ellos se organizan. La escuela de Hillel y Shammai se dividen en una sola, se unen en una sola. El fariseísmo toma el control de toda la fe israelita del primer siglo y los fariseos se posicionan como líderes. Y a partir del año 95 en adelante, que ellos crean, ¿verdad?, eligen los textos, hacen el canon judío. Antes el canon, en la época de Yeshua, el Tanaj tenía menos libros. En el año 95 los fariseos le ponen los libros que hoy día tenemos en lo que se conoce como Tanaj. Ojo con esto. No todos los libros que tenemos en el Tanaj hoy día eran parte del canon. Yeshua no los citó. Yeshua citó solamente la Torá, los escritos, los profetas y los salmos. ¿Ok? Pero después incluyen otros libros más en el 95 hasta hoy día tener los que tenemos en el Tanaj. Bueno, ya hemos hablado de eso en otras ocasiones. ¿Ok? Bueno, del 95 en adelante, en el año 200, Yehudá Hanasí, fariseo también, ¿verdad?, de la escuela, bueno, era un así, pero era de la misma línea. Entonces ordena que toda la tradición oral, o sea, la otra ley que recibieron de Moisés, aparentemente que era la ley oral, también fuera escrita. Desde el año 200 hasta el año 550, la Mishnah y la Gemara se escribieron en un tomo y que se llama el Talmud de Babilonia. Hubo otro Talmud en Jerusalén, es otra historia. Pero el Talmud de Babilonia es la que reúne la tradición oral y escrita, y ellos dicen esto es la ley de Moisés. ¿Ok? Y eso permanece hasta el día de hoy, por eso muchos que se van para allá vuelven a traerlo hacia los creyentes. Bueno, aquí viene el rabinismo, ¿verdad? En Sura y Pumbedita nace todo esto, después se van a España, después de España se regresan a Jerusalén y se van por todo el Mediterráneo y bueno, se dispersan del siglo IV en adelante, del siglo V en adelante. Bueno, entonces esos son los antecedentes. Está escrito en el libro de los Hechos lo que ocurría. Eran fariseos que creyeron en Yeshua, ¿verdad?, pero que imponían toda la tradición, los takanot, y además estaban en Judea y decían que no podían ser salvos a menos que tuvieran que hacer el rito de Moisés, el Brit Milá. Ya hemos explicado antes, ¿verdad?, cómo el Ruach revela a los apóstoles que el sello, y Shaul también lo dice así, el sello del Eterno que estaba poniendo sobre los nuevos creyentes ya no era en la carne, ya no era externo. Por eso Shaul llega a decir, para nada aprovecha. ¿Ok? El cortarse, el mutilarse en ese sentido, Shaul así le llama, no aprovecha.
¿Qué es lo que aprovecha la presencia divina en tu vida? Entonces, bueno, esto también ya hemos hablado antes. ¿Verdad? El caso es que los nazarenos, los Nosrim, los verdaderos apóstoles y los discípulos de Yeshua también en esta época, incluido Shaul, estaban dentro de este grupo, ¿verdad? Y estaban predicando la revelación que habían recibido en el año 50, hasta el año 50, y de ahí adelante también todo eso. Bueno, voy a seguir con las diapositivas. Ebionim, aquí están los ebionitas, vamos a ver un poquito más de ellos. Todas las fuentes históricas y literarias que refieren algo respecto a los judíos ebionitas coinciden en... Vamos a ver algunos datos que yo extraje, ¿verdad?, de las fuentes que encontramos en los ebionitas. Ustedes pueden buscar y van a coincidir con lo mismo. ¿Okay? No es un invento, está escrito, hay pruebas históricas, los famosos que se les llamó padres apostólicos, es decir, los sucesores de los apóstoles, dieron testimonio de estos, Ebionim, y era muy marcado esto, sus creencias en ellos. ¿Qué creían ellos? ¿En qué coinciden todas las fuentes respecto a ellos? Bueno, voy a poner varias cosas. Eran reconocidos por Jacob Hatzadik, el Sadik, por su devoción a la Torah y a la tradición en la década de los 30 y 40, en el primer siglo, y que reconocían a Yeshua como Mesías. Estos eran de la secta farisea. ¿Ok? Todo lo que les voy a poner aquí son extractos de los testimonios que tenemos del primer siglo y del segundo siglo de los Ebionim. Aunque tenían cierto reconocimiento, los ebionitas estaban separados y era un grupo diferente a los discípulos y apóstoles de Yeshua. Los ebionitas insistían en el método de salvación por medio del rito del Brit Milá. Esto era muy marcado en ellos. Ellos seguían diciendo, si no se circuncidan, no son salvos, no son Israel. Ya saben por qué, se aferraban a la letra. Se aferraban a la letra, cosa que el Ruach había dicho que el Eterno los estaba lavando sin eso. En décadas posteriores este grupo se fue dividiendo, el grupo más pequeño se adhirió a los discípulos y la mayoría se desprendió porque no reconocían que Yeshua fuese de origen celestial. Es decir, para los ebionitas el Mesías nunca nació de una virgen, y el relato de Mateo en donde la sombra del Altísimo pasaría sobre Miriam fue negado. Hoy día, si ustedes han conocido algún grupo de estos, yo sí, hay grupos que dicen que Yeshua no nació de una mujer doncella, virgen, según el testimonio de los evangelios, sino que Yeshua nació de un hombre, Yosef. Sencillo, ellos dicen así. Esta creencia era de los ebionitas, déjenme decirles. ¿Por qué? Porque tanto los apóstoles como los discípulos, que no necesariamente eran apóstoles, seguían creyendo en el testimonio de Miriam y la familia de Miriam, que Yeshua había nacido de una forma sobrenatural. Ahora, aquí nos metemos en un conflicto, ¿ok? Para muchos, porque para el judaísmo esto es de origen totalmente pagano. ¿Ok? Ellos cuando leen eso es pagano. El Mesías no puede, eso es de los dioses griegos, dicen ellos, eso es del panteón griego. Y aquí nos metemos en un conflicto para ellos, porque aquí se trata de, nosotros creemos en el testimonio de los apóstoles, ¿verdad? De Leví, Ben Halfai. ¿Quién es Leví Ben Halfai? ¿Alguien sabe quién es Leví Ben Halfai? Mateo, nada más y nada menos, ¿verdad? Mateo ben Alfeo, hijo de Alfeo. Mateo, capítulo 1, verso 23, dice que Yeshua nace de una betulá, o de una... bueno, aquí el problema en las palabras, ¿verdad? Betulá o alma. Dice el judaísmo, no, nunca dice virgen, dice doncella. Bueno, una doncella era virgen. Una doncella no había tenido relaciones sexuales, aunque no diga virgen, literalmente una doncella era virgen. Entonces, Leví ben Alfeo, que es Mateo, Matai o Matitiahu, escribe y dice que nace de una virgen para que se cumpliera la profecía. ¿Saben qué hacen los ebionitas en el primer siglo? Aceptan el Evangelio de Mateo, es el único que aceptaron, pero quitan ese versículo. Porque dicen, no, Yeshua no pudo haber nacido así. Yeshua tuvo que haber sido el linaje de David directitito.
¿Se acuerdan cuando Yeshua le dice a los fariseos de quién es hijo el Mesías? ¿No? Pues de David, dicen ellos. Y Yeshua dice, y como David, inspirado por el Ruach, dice al Mesías, el Eterno le dice a mi Adón, siéntate a mi diestra hasta que ponga a tus enemigos por debajo de tus pies. Si dicen que es hijo de David, como David le está diciendo Adón, los fariseos no dijeron nada. El Mesías era de origen celestial, enviado del Padre, nacido de una mujer virgen. Bueno, que los judíos fariseos digan que eso es pagano es su problema. Nosotros creemos el testimonio, ¿verdad? Y no solamente no creen eso, así no creen muchas cosas. Dice Omar, dice Antonio, dice, hasta el día de hoy lees Juan 7:22 y no creen. Dice, por cierto, Moisés os dio la circuncisión, no porque sea de Moisés, sino de los padres. Y en Shabbat circuncidáis al hombre. Muchas cosas. De hecho, ellos no reconocieron. Ahora, fíjense los que ahorita lo voy a citar más adelante. Ellos reconocieron solamente Mateo y le quitaron Mateo 1:23. Y de ahí en más no reconocieron nada. Saben que hoy día, yo conozco algunos, hoy día muchos están ya quítale a Shaul, quítale a Kefas, quítale a Apocalipsis, quítale todo. Nos quedamos con Mateo en hebreo de Shem Tov, dicen algunos. Y nos quedamos observando la Torah y la tradición y nos quedamos esperando al templo. Eso es lo más bíblico, dicen algunos. ¿Por qué? Por la influencia de Bionita. Creyendo ser como los nazarenos del primer siglo, están cayendo en ser como los ebionitas del primer siglo. Bueno, voy a seguir leyendo los puntos. Gracias, Omar, por participar. Dice más adelante, los ebionitas negaron todos los escritos del Brit Hadashah y solo admitieron Mateo, excluyendo por supuesto Mateo 1:23, donde se menciona la virginidad de Miriam, o el nacimiento virginal. Ahora, esto obviamente para muchos, ¿verdad?, pareciese católico. Esto es católico. No, la Virgen, ¿verdad?, y eso es católico. El hecho de hablar de que Miriam era una doncella que nunca había tenido relaciones sexuales, no estamos hablando de la Virgen que adora el catolicismo. El catolicismo obviamente rescató el culto a Semiramis y a Ishtar y a todas esas deidades femeninas y usó a esta mujer hebrea, Miriam. Pero no estamos hablando de esa connotación. Lo que estamos hablando es de que un judío del primer siglo, muchos judíos del primer siglo dieron esta evidencia. El Mashiach nació de una mujer doncella que no había sido tocada por un hombre. Entonces los ebionitas negaron esto, dijeron no, eso no es el Mesías. El Mesías tiene que venir directito de David. Entonces, por eso hubo esta diferencia. ¿Ok? Sigo. Aunque los ebionitas creyeron en Yeshua, habiendo salido del fariseísmo, ellos no admitieron los aspectos celestiales de Yeshua ni las revelaciones de los apóstoles. Los ebionim reclamaban, según la tradición, que el Mesías fuera hijo biológico de David por vía paterna. ¿Han escuchado algunos grupos así? Hasta el día de hoy los hay. Hoy hay algunos grupos que dicen, no, el Mesías tiene que ser un hombre normal. Tiene incluso que casarse, que tener hijos, tiene que tener esposas, tiene que ser un rey. Así hay unos que dicen. Finalmente los ebionitas dijeron que Yeshua fue solo un gran rabí, un gran maestro de Israel que era bueno imitar su forma de vida en pobreza. Eso es ebionismo. Es decir, humilde, piadoso. Yeshua predicó mucho el Hasidut y predicó mucho, ¿verdad?, ser temerosos. Y también la pobreza en espíritu. Pero estos obviamente usaron solamente el término, pero ellos seguían observando la tradición. Aunque este grupo se separó de los seguidores de Yeshua, bajo reconocimiento de Jacob, antes de su muerte, fueron enviados, aquí reciben ellos apostolado, fíjense, a los de la circuncisión en Judea y los alrededores. Ellos, por tanto, reclamaban ser apóstoles, pero se entiende perfectamente que bajo su propio entendimiento. Esto es bien importante, ¿ok? Porque si bien Jacob los llegó a reconocer, ellos después quisieron tomar ventaja de este reconocimiento
y creyeron que lo que ellos enseñaban, ¿verdad?, era verdaderamente ser enviados y predicar la tradición y predicar la circuncisión. Este asunto se nota en una de las cartas de Shaul a los Corintios, cuando él se defiende, dice, de sus enemigos, y les llama a estos falsos apóstoles. Esto es bien importante, porque hay por ahí algunos, de hecho hay un hombre por ahí, ¿verdad?, que habla de que aparentemente Shaul es un falso apóstol y hereje y todo eso, según defendiendo la Torá, pero lo que está haciendo es caer en la misma controversia, creyendo que cuando Shaul dice los falsos apóstoles, se refiere a los apóstoles de Yeshua, y no es cierto. Se refería a los ebionitas, que se creían ser enviados, emisarios, de llevar el mensaje del Mesías, pero a la forma muy farisea. E incluso reclamaban ser como los levitas y recibir el dinero en Jerusalén. De hecho, el pleito con Shaul era ese, ¿verdad? Shaul decía, yo no voy a tomar nada de nadie. No voy a tomar nada de nadie, dinero de nadie, dice. Yo al contrario hasta trabajo para llevarles de hecho ahí dice, yo he dejado otras quejilot, otras congregaciones donde me ofrecen, pero por estar por ustedes. Yo no recibo nada de ustedes, pero aquí estoy. Y entonces había este pleito, porque muchos decían, ese Shaul anda, ¿verdad?, haciéndose rico con esta gente. Dice Shaul, no es cierto. Y entonces él les llama falsos apóstoles, ¿verdad?, y les dice, esos solamente son vividores. Fíjense. Pero el pleito no era con los apóstoles de Yeshua, sino con los ebionitas. Pero los que atacan a Shaul dice que se estaba peleando con los apóstoles. Mentira. Sí mismo Pedro lo reconoció. Lucas lo reconoció, Bernabé, Apolos, o sea, un montón de discípulos lo reconocían. Y llegaron a decir, este hombre verdaderamente pues es bravo, se avienta, ¿verdad? Y va y lleva el mensaje y pues bueno, le fue perdonado mucho, pues mucho tiene que agradecer. Entonces le tenían envidia en realidad los ebionitas. Seguimos con los ebionitas. Estos aparecen en el libro de los Hechos, capítulo 15, queriendo circuncidar a los creyentes de origen gentil. Predicaban la salvación por el cumplimiento de las leyes y las tradiciones. Este tema trajo consigo el llamado Concilio de Jerusalén, en donde se solucionó el asunto en contra de los ebionitas. Les dijeron a los ebionitas, espérense tantito. Nada de estar circuncidando, nada de estar obligando a los creyentes a ponerles piedra de tropiezo. Y les ponen un alto. Saben que lo que tenemos que hacer hoy día con todos esos, ¿sabes qué? Deténganse. Dejen de estar poniendo tropiezo y de estar impidiendo que guarden el Shabbat. Entonces en el concilio de Jerusalén les pusieron un alto. Hoy tenemos que hacerles un alto también total. ¿Saben qué? Espérense tantito. No pueden estar obligando a los creyentes que guarden la tradición, que guarden que el lavado de manos y que se circunciden y que tienen que guardar, que irse con Judá y que irse al Negev. Espérense tantito, no se trata de eso. Si a nosotros el Eterno nos sacó, ¿verdad?, de la religión y aunque le invocamos con nombre que fuese, nos recibió y el Mashiach nos recibe y nos empieza a traer por el camino, nos da toda la revelación hasta el día de hoy, no nos impidió nada. Bueno, ¿qué es lo que tenemos que hacer con los demás? Igual, mostrarles la luz con la cual hemos sido encaminados, y no decirles, ¿saben qué? Tienen que circuncidarse para ser salvos y para guardar Shabbat, no. Eso no hicieron en el primer siglo. Bueno, sigo leyendo de estos Ebionim. Estos tuvieron pleito contra Shaul porque Shaul era muy influyente en las congregaciones en la diáspora. Shaul emitió una defensa en la primera carta a los Corintios. Ahí está lo que ya hablamos ahorita. Así que este grupo en realidad, aunque se les quiere asociar a los nazarenos, verdaderos discípulos de Yeshua, por reconocer a Yeshua como Mesías en los primeros años, en realidad este grupo estaba alejado y era diferente de los verdaderos discípulos. Muchos hoy día han querido imitar a los discípulos y apóstoles de Yeshua, predicando las creencias de los ebionitas y sobre todo recalcando la supuesta observancia a la Torá, pero llena de tradiciones y contraria al Ruaj y a la revelación. Si por un lado vemos a esta secta ebionita que finalmente retomó la línea farisea, negando el origen de Yeshua, así como su mesiandad, por otro lado vemos a los que por la insistencia de estos, los otros, creyentes de origen gentil,
terminaron rechazando la obediencia a la Torá, creyendo que su procedencia gentil no les hacía parte más que del creer por ser salvos sin ninguna obra, sino al contrario, negando los mandamientos por el solo hecho de creer. Esto dio origen a lo que después se le llamó el cristianismo gentil, o las iglesias gentiles. El grupo que desciende de los apóstoles guarda una línea única, celosos de los mandamientos, pero no de la tradición, y además creyentes en Yeshua, de origen celestial, nacido de una virgen y sentado a la diestra del Padre, hoy día reinando. Fíjense qué interesante. Dos líneas. Una línea que sale de los nazarenos, pero fariseos, que terminaron negando a Yeshua como el Mesías y dijeron, era simplemente un gran rabí. Como hoy día, ¿verdad? Este autor que citan por acá está queriendo imponer a muchos. Fue un gran rabí, fue un gran maestro. Dice este autor, yo si hubiera vivido en su época le hubiera seguido, pero como un gran rabí, un gran maestro. Excelente maestro. De ahí en más, no fue el Mesías, dice él. No fue el Mesías. No calificó, ¿por qué? Pues porque el Mesías empieza a citar la tradición judía. El Mesías tiene que ser esto, una lista ahí, ¿verdad? De un montón de cosas. Así que no fue el Mesías, pero yo hubiera sido su seguidor porque fue un excelente maestro. Los ebionitas finalmente también dijeron, no nació sobrenaturalmente, no es de origen celestial, es decir, ni nació sobrenaturalmente, ni ascendió, ni está a la diestra del Padre, nada de eso. Ellos negaron todo eso. Se quedaron solamente con Mateo, le quitaron lo de Miriam y solamente se quedaron con el Mateo en hebreo y listo. Negaron todo lo demás, dijeron que Shaul era un apóstata, ¿verdad? Que era un detractor de la Torá y de la tradición, y también dijeron que Shaul era un falso apóstol. Hasta el día de hoy muchos siguen diciendo lo mismo. Y Shaul habló de muchas revelaciones y de muchas cosas importantes, y que no estaban en contra de lo que dijo Yeshua, sino al contrario, reafirmaban lo que dijo Yeshua. Es mentira que Shaul dijo que la Torah está abrogada, él mismo dijo, ¿verdad? Él mismo dijo, por la gracia invalidaremos la ley, dice él, en ninguna manera. Romanos capítulo 3, ¿verdad? 33 me parece, 30 o 31, por ahí está, al final de Romanos capítulo 3 dice. Por tanto, dice él, por la gracia invalidaremos la ley, dice, en ninguna manera, sino la confirmamos. Ahí está, la está confirmando él, la Torah. No la tradición, ojo, no los takanot, no maseja Torah, no la tradición de los sabios, no. Eso Shaul dijo, eso lo tengo, dice, por basura, fíjense. Otro texto mal interpretado. Cuando Shaul dice que todo lo que aprendió en el fariseísmo lo tiene por basura, no está refiriéndose a la Torah. Eso los teólogos les encanta y dicen que Shaul tiró por allá la Torah. Mentira. Él está hablando de su formación farisea de la escuela de Shammai, la más estricta, la más rigurosa, la que por todas las obras encontraba salvación. Y él dice, todo eso lo estimo, lo tengo por basura. No lo estimo, lo tengo por basura. Solamente confiando en la redención de Yeshua. ¿Qué les parece? Otro texto mal interpretado, por cierto. Bueno, y aquí pongo otro gráfico para todavía ampliar un poquito más este asunto. Moisés obviamente recibe la Torah escrita solamente, no oral. Los fariseos dicen que hay otra ley que son oral y que también viene por acá. Esos son los ebionitas, de origen fariseo. Moisés da la Torah al consejo, o al Sanedrín, los 70 ancianos, etcétera, después los profetas. De los profetas vienen varios grupos, como los que puse, saduceos, fariseos, esenios, elotes, etcétera. Bueno, Yeshua es el Mesías, definitivamente, y él recibe la fe de siempre, y la da a los apóstoles con la revelación del nuevo pacto y de las mejores promesas. Los apóstoles se les conocía como la secta del camino, y a ellos se les llamaban los Nosrim, los seguidores del Nazareno, y ellos tenían esas características, fíjense, y no eran católicos ni nada de eso. Que el catolicismo lo use y lo mal use es un problema que tenemos que ya reconocimos y muchos tienen que reconocer,
Pero los Nosrim, según los escritos que tenemos, eran creyentes en Yeshua ben Elión, o sea, hijo del Altísimo. Escritores reconocían a los escritores del Brit Hadashah, o fueron ellos también los escritores del Brit Hadashah. Creían en la redención celestial, creían en el reino instaurado a través del Mesías. Ellos predicaban el reino, dicen que iban y predicaban el reino de Elohim. También la salvación de los gentiles, obviamente a través del sello del Ruach, no de la circuncisión. Ellos predicaban la era mesiánica, el Mesías ya ha venido, arrepentidos porque el reino de los cielos se ha acercado. Y predicaban la próxima eternidad, no una era dorada ni una nueva era mesiánica en la tierra y con templo, no, ellos predicaban próxima eternidad. Entre más cosas, es el testimonio que debemos recibir de ellos y está en el Brit Hadashah. ¿Ok? Los ebionitas, su característica en sus creencias creían en Yeshua, ¿verdad? Pero solo como profeta o un gran rabí. Decían que era hijo de Yosef y Miriam, de hecho después dijeron que era hijo de un romano, Pantera, ya saben, también hemos hablado de esto, en el Talmud se dice eso, que Miriam fue una mujer fornicaria, y a Yeshua le dijeron hijo de fornicación, así le llaman hoy día, Yoshki, le llaman, los que desprecian a Yeshua le llaman Yoshki, hijo de ramera, así le llaman, y que fue hijo de un romano que violó a Miriam. Algunos ebionitas llegaron a decir esto, por cierto. Y ellos predicaban ser salvos por el Brit Milá. Gracias, Tony, que está poniendo aquí los textos que hemos estado citando. Ahora, después de estas épocas de los Nosrim, cuando se predica el mensaje a los gentiles, ojo con esto, y empiezan a surgir en las últimas décadas creyentes de origen gentil hasta el siglo II, ojo con esto, creyentes en Yeshua y observantes de la Torah como los Nosrim, de la Torah, no de la halajá, no de la tradición, estos empiezan a ser hostigados por los ebionitas. Estos se los conoce como Gerim Toshav, así los calificaban los ebionitas, conversos arrimados. Shaul les dijo, ya no son conversos arrimados, ahora son parte de la familia. Esos eran creyentes en Yeshua. ¿Qué pasó? Por la presión de los ebionitas, que tenían que guardar todo, negaron el Tanaj. Y dijeron, no, ¿sabes qué? Nada más somos salvos por fe. Ya, yo nada más creo y ya no voy a meter en esos problemas. Empezaron a crear cientos de dogmas desde el siglo II hasta nuestras fechas. Este fue el otro, por decirlo, la otra faceta, el otro problema. Por un lado los judaizantes, y por otro lado, por la presión de estos, dijeron estos de acá, que empezaron a creer en el Mesías, somos salvos por gracia y listo, ya, no queremos más, ya en eso de la ley, ya. Empezaron a malentender a Pablo y dijeron, no, ya nada de ley, ¿verdad? Maldita ley, empezaron a malinterpretar, y hasta el día de hoy tenemos esta línea en el catolicismo, o cristianismo, que es lo mismo. Negando los mandamientos de ética, de moral, de educación, de amor al prójimo, de santidad, de todo eso, simplemente por creer que todo eso era tradición oral, o era medio de salvación. Los Nosrim, los verdaderos nazarenos, los verdaderos discípulos de Yeshua, no predicaban que habría que guardar eso para ser salvos, decían que eso era producto u obra de la fe. Los verdaderos Nosrim decían que al haber creído, el producto de la fe era la obediencia, fíjense, no que la obediencia les salvaba. Estos predicaban que la obediencia les salvaba, y estos de acá a la derecha predicaron que ya no había necesidad de obedecer nada, que nada más por el creer eran salvos. ¿Qué les parece? Dice por acá, ¿cuándo nace el verdadero cristianismo? El verdadero cristianismo ya como tal declarado en el 325 en adelante con Constantino. Constantino introduce los dogmas principales, la cruz, introduce el domingo, introduce un montón de dogmas. En el siglo IV a la mitad empiezan a hacer los templos también, empiezan a introducir imágenes en el siglo V, y ahí vienen dogma tras dogma, ¿verdad? La asunción de María, María siempre virgen, y empiezan a crecer los dogmas desde mediados del siglo IV
de esa manera hasta hace algunos siglos, agregando dogmas. Así es, en el concilio de Nicea, o de Niquea, algunos dicen. Ahí, 325 hacia acá, Constantino, ahí ya formula lo que es hoy día cristianismo. Y ahí ya dicen, ¿saben qué? Nada de ley, olvídate ya de una vez todo, borra todo, antiguo y nuevo, se acabó lo antiguo, así dice, ¿verdad? Ya no hay nada, y entonces dijeron salvos por gracia. Ahora, los que hicieron los reformadores en el siglo XVI, a finales de 1500, ¿verdad? Con Lutero, simplemente se trajeron lo mismo, salvos por gracia y listo. Y negaron todo, sin darse cuenta que la controversia, ¿verdad? De no cumplir la ley, tenía que ver con no estar esperanzados en salvarse por cumplir la tradición oral. Siendo que el fruto del Ruach, el fruto de haber sido llamados a la salvación, pues era la obediencia a la Torah. Bueno, dice por acá, entonces el canon del Nuevo Testamento no tiene valor, no tiene valor para algunos, para los de origen ebionita, los que piensan de como los ebionitas no tiene valor, ellos solamente creen en Mateo hebreo. Bien, dice por acá, ya había contaminación, pero era parte de los ebionitas, sí. Dice Rocío, una vez me sorprendió ver una película donde los cristianos eran los perseguidores de los griegos, y los griegos en la película eran los mártires. Bueno, a finales del primer siglo y en el siglo II empezaron a surgir una cantidad de grupos de diferente creencias, gnósticos, ritualistas, todo. De hecho, muchos tomaban la bandera de Yeshua, fíjense. También el catolicismo lo hizo. Tomaron la bandera de su Jesús y empezaron a asesinar por todos lados a cualquiera que se les ponía enfrente. Pero Yeshua nunca dijo eso. Nunca dijo vayan y asesinen los que no crean. Eso nada más fue una ideología del catolicismo. Entonces en el segundo siglo y en el tercero hubo grupos como estos que dice Rocío, que simplemente se fanatizaban con la figura del Mesías y creían que iban a acabar con todo el mundo y hacían cualquier locura, religiosa, militar, cualquier cosa. Lo que hay que entender, reconocer, me voy a regresar al gráfico, hay que reconocer y entender, voy a regresar al gráfico por acá, que hay una sola línea que permanece hasta el día de hoy a través del testimonio que encontramos en el Brit Hadashah, y que es esta creencia de estos Nozorim, de estos nazarenos, que aunque aquí se hizo muy delgadita, vean aquí está, Nicea 325, el Concilio de Calcedonia 385, establecen ya el papado y establecen ya el cristianismo como religión, y ahí viene el papado acá en el 500 y algo, y aquí viene todo lo que es el cristianismo apóstata. Pero siempre hubo una línea, aunque sea muy delgada, aquí está el azul, de creyentes en Yeshua, tanto naturales como de origen gentil, que no aceptaron los nuevos dogmas, sino que eran observantes de la Torah. Esto hay documentos también de ello, que siempre hubo creyentes así, que el catolicismo después les llamó herejes, y porque no se sometían a lo que Constantino dijo. Entonces, esta línea azul hasta el día de hoy tiene que permanecer, como en el testimonio de los escritos del Brit Hadashah. Y creían lo que hoy día vemos. El catolicismo lo ha mal usado, el cristianismo lo ha pervertido también, el judaísmo lo critica, etcétera, etcétera, pero está el testimonio y es fiel. Lo que creían los apóstoles principales, los primarios y los discípulos. ¿Ok? Por eso les digo que es importante entender lo que ocurrió en la historia. Bueno, ¿dónde me quedé? Voy a continuar. Aquí estaba en esta gráfica, ¿verdad? Bien. Dice Rocío sobre la película que el gnosticismo acepta abiertamente a la serpiente y cree ser descendiente de ella y otro. Sí. Como les digo, hubo en el primer siglo y en el segundo muchos grupos de todo tipo. Bueno, sigo. Continúo leyendo. ¿Y qué vemos hoy? Hoy lamentablemente vemos una escena muy parecida. Un gran grupo de creyentes desentendidos de la obediencia de la Torá, aquí está el cristianismo, ¿verdad? Rechazando la tradición judía, ciertamente, pero adoptando la tradición romana. Aquí está el catolicismo, el cristianismo, ¿verdad? Que por rechazar una cosa, finalmente crean una religión nueva.
creyendo que son seguidores del Mesías, pero metidos en un culto y prácticas paganas en el catolicismo. Pero por otro lado vemos a los que, despreciando todo lo anterior, se empeñan en rescatar la supuesta fidelidad a la Torá, predican en realidad las creencias ebionitas, en donde lo más importante es lo externo, la práctica de ceremonias y el uso de la liturgia y la circuncisión para ser salvos. Esto vemos hoy, y no es nuevo. Estos están cayendo incluso en negar el nacimiento sobrenatural de Yeshua, y están predicando que fue un simple hombre entre hombres, hijo de Yosef y Miriam. También estos neoebionitas predican dentro de la tradición judía que el reino no se ha establecido, que hay necesidad de un templo más, que hay necesidad de más sacrificios, dicen ellos, y que además todo lo relatado respecto a la naturaleza celestial de Yeshua y su segunda venida, dicen ellos, es de origen pagano, y no era creído por los apóstoles, cosas que son mentira, pues los apóstoles fueron los que predicaron la naturaleza y el origen celestial del Mesías, y los que no eran la secta farisea creyente en Yeshua, conocida como los ebionitas. Así que, fíjense el tema medular, tan importante. Entender lo que pasaba en el primer siglo es importantísimo, porque muchos hoy día, creyendo ser muy celosos de la Torá, queriendo imitar a los apóstoles primarios, están imitando a los ebionitas y están cayendo en la religiosidad farisea, de la observancia de las tradiciones y además de darle autoridad a los disques sabios de Israel. Y un punto más importante que estoy mencionando aquí, que no solamente niegan a Yeshua o no solamente se apegan a la tradición o al Brit Milá, la circuncisión y eso, sino que además, aunque digan que Yeshua es el Mesías, están negándole porque están negando todas las promesas que él dijo en su segunda venida. Y el hecho de no creer en que va a haber una redención celestial y que sin embargo va a haber una redención terrenal y templo y sacrificios y todo eso, ya con ese simple hecho se está negando Yeshua. Y parece que no, pero sí, eso es bien importante. Dice Frank Antonio, si hubo un tiempo de oscurantismo, ¿y cuándo o en qué tiempo se dio? Pregunto. Bueno, lo que se le llama el oscurantismo o la época del oscurantismo es desde el siglo V hasta el siglo XV. Pero eso tiene que ver con una faceta también, por cierto, que ya la mencionamos también en Apocalipsis, el famoso jinete, ¿verdad?, negro, que trae una balanza. Bueno, ahí también hubo muchos cambios y bueno, fue un tiempo de que lo que se conoció como el Sacro Imperio Romano, ¿verdad?, que empezó a emerger como esa Jezabel, dice Apocalipsis, lo vimos ahí, y empezó a continuar con esa apostasía. Pero mientras, sin embargo, hubo en muchos lugares creyentes en Yeshua como los nazarenos que permanecieron hasta el día de hoy. Y es por eso que hoy día también tratamos de recuperar la fe de los verdaderos nazarenos, los verdaderos Noserim. Continúo leyendo. Gálatas seducidos antes, Gálatas seducidos hoy. Los neoebionitas dicen, ¿qué es lo que dicen ellos, los neoebionitas? Yo les llamo así, es un término que a lo mejor yo inventé, nunca lo he leído por ahí, pero me es necesario decirlo porque este grupo de gente creyente en Yeshua, pero que se está inclinando hacia lo que se conoce como Judá, o los judíos, y predican la tradición y todo eso, el templo y más sacrificio y todo eso, les llamo neobionitas, porque realmente aunque quieren imitar a los apóstoles de Yeshua y los discípulos, están imitando a los ebionitas, por eso les llamo así. ¿Qué dicen hoy día? Dicen que son descendientes de los discípulos y apóstoles, de los Noserim. Falso, eso es falso. No son descendientes de ellos. Los discípulos no predicaban eso, no predicaban que se circuncidaran para ser salvos, no. Los discípulos apóstoles decían, el Eterno está tomando de los gentiles pueblo y los está sellando con su presencia.
Eso predicaban los apóstoles. ¿Qué dicen? Que para ser realmente salvos o Israel se deben de circuncidar. Eso es antibíblico. ¿Qué dicen? Se debe de observar toda la Torá para ser salvos. Antibíblico. Ahora, ese también es algo importante y Shaul también lo toca. También habla de Torá, no habla de alajá solamente. Y eso es importante porque es verdad que nadie puede cumplir toda la Torá. ¿Correcto? Por eso nadie puede ser salvo también cumpliendo la Torá. Por eso fue enviado el Mesías, sino ¿para qué Mesías? Entonces el Mesías es el que trae cobertura, ¿verdad? Y trae expiación. El cumplimiento de la Torá es un producto de entrar a esa cobertura y a esa redención. No que tengamos que cumplir la Torá para ser salvos. Esa es la diferencia, y Shaul lo menciona así también. ¿Verdad? Salvos por el favor del Eterno a través del Mesías, pero para santificarnos también, para vivir una vida de obediencia, no lo contrario. ¿Qué dicen ellos los neobionitas? Yeshua debió haber nacido de hombre y no sobrenaturalmente. Eso también es antibíblico, ¿verdad? Porque la escritura desde los profetas así dice, y la alusión profética era esa, la que Mateo, o Leví ben Halfai, Mateo, hijo de Alfeo, dice, para que se cumpliera lo que está escrito en el profeta, ¿verdad? Que iba a nacer de una virgen. Alma o Betulá, el problema con el concepto hebreo, no hay ningún problema. Alma o Betulá, porque dicen, bueno, no dice virgen, decía doncella. Una doncella es virgen. El concepto israelita bíblico de una doncella es que es virgen. Porque si no, entonces, pues según la Torá tenía que ser juzgada y su juicio era muerte. Entonces obviamente Miriam, si era doncella, obviamente era virgen. ¿Verdad? No acabe el argumento rabínico de que no dice virgen, dice doncella. Es lo mismo, sencillo. Y ahí estaba el milagro, por cierto, ahí estaba la señal. No podía haber señal ni milagro si no era algo sobrenatural. ¿Qué más dicen los neoebionitas? Yeshua fue hombre entre los hombres, antibíblico. Hasta mismo Yeshua dice, ¿verdad? ¿De quién es hijo el Mesías? Si David ya le llamó antes, Adón, el Eterno dijo a mi Adón, siéntate a mi diestra. El Eterno le dijo a su hijo, vente aquí a mi derecha, voy a poner a tus enemigos debajo de tus pies. ¿Cómo le llama David, Adón? ¿Cómo pueden decir que es su hijo si ya está hablando de él antes? ¿Qué dicen los neobionitas también? Yeshua, al reconocerle como rabí, era de origen sectario fariseo. Algo que hoy día, el autor que mencionaron hace rato, están diciendo que Yeshua cabe dentro de los fariseos. Mentira. Yeshua ni fue fariseo, y el hecho de que le llamaban rabí era porque le reconocían como maestro, pero no quiere decir que era fariseo. Ni tampoco quiere decir que tenía una esposa, porque estos neobionitas dicen, no hay ningún problema si él haya tenido una esposa, al cabo que era un hombre, y tenía que tener relaciones sexuales, tenía una esposa o esposas y hijos. Eso decían los ebionitas también. Y hoy día muchos no tienen ningún problema en decir, no importa que haya tenido esposa. Ningún lugar en la escritura dice que Yeshua se haya casado, que haya tenido esposa o tenido descendencia. No era su propósito. Y tampoco quiere decir que en el primer siglo todo el que se decía rabí tenía esposa. Se sabe en el primer siglo, también los escritos del Qumran, de los escritos del Mar Muerto, dice que era muy común entre los esenios y también entre los fariseos que hubiera rabíes, maestros, solteros. Y no había ningún problema. ¿Qué dicen más? Los escritos del Brit Hadashah no tienen autoridad divina. Falso. Falso, porque encontramos revelaciones por todos lados. Juan tuvo revelaciones. Kefas tuvo revelaciones. ¿Verdad? ¿Quién más? Jacob. Apocalipsis es un libro de revelaciones completamente. Entonces, que los ebionitas digan que el Brit Hadashah no tiene autoridad divina es falso. Ese es el problema de ellos. ¿Qué más dicen ellos? Que Shaul fue un falso apóstol, hereje y negador de la ley, de la Torá. Falso. Ahí vemos, él mismo hace su defensa.
Y vemos también que el problema es de que no le entendían. Cuando Shaul decía que la circuncisión para nada aprovecha, estaba hablando de que la revelación decía que el Eterno estaba recibiendo así a la gente de origen gentil. Y que ya no eran Gerim Toshav, que ya no eran conversos arrimados, sino que eran ya conciudadanos de los santos. Y que bien los evionitas dicen, no, eso es anomo, anti-Torah. Shaul está violando, e incluso un día le alegaron que él estaba metiendo gentiles al templo, ¿se acuerdan? Así dice la escritura. Le alegaban que por qué le estaba metiendo gentiles al templo. Imagínense nada más, imagínense que hubiéramos vivido en aquella época. Que los apóstoles hubieran dicho, ¿saben qué? El Eterno ya les ha recibido. Ya les ha recibido, y ya son parte de Israel, y ya pueden ir incluso al templo a hacer una ofrenda. En aquella época, cuando había templo. Y de pronto llegan unos y dicen, no, ni se les ocurre, ustedes son gentiles, ustedes no pueden entrar. Y si no tienen la circuncisión, menos, inmundos, vámonos por allá. Bueno, Shaul los llevaba. Y les decía, el Eterno les ha recibido. Y nadie tiene por qué detenerles. Si Él les ha recibido así, es su soberana voluntad. Y Él hace lo que se le da a su real gana. Si Él los ha recibido así, que los reciba. No tiene por qué alguien decir, no, tienen que circuncidarse y ser naturales para que entren al templo. No. Hoy entramos a través de Yeshua, fíjense, Él dice, hasta la majestad de las alturas, imagínense. Nadie, el Eterno nos dice, oye, espérame, circuncídate primero, si no yo no puedo recibir tu oración. No, no hay alguien que nos diga eso. ¿Qué más? ¿Qué dicen también los neoebionitas? Yeshua no instauró el reino y lo hará cuando regrese. Falso. ¿Por qué? Porque todos los apóstoles predicaban, el reino ya se ha acercado, el Mesías ya vino, estamos en la era mesiánica. Vuélvanse al Padre y Él se volverá a vosotros, les dará su ruaj. El reino ya vino. Cuando el Mesías regrese, eternidad. Los ebionitas decían, no. Él no es rey, no ha reinado, no está reinando, los romanos siguen igual, así que no ha venido. Cuando regrese, tal vez. Ahora, fíjense que hoy día, y ya escuché por ahí un nuevo grupo, fíjense cómo salen grupos cada rato, tratando de resolver los disque conflictos de los apóstoles. Pues ahora resulta que ya ni siquiera mencionar a Yeshua, el siervo sufriente, ya no. ¿Por qué? Porque ese ya fue cumplido, ya pasó, ya se cumplió. Ahora hay que predicar el Mesías ben David. Y este viene en un caballo, y este viene a conquistar al mundo y a sujetar a todas las naciones. Y hacer que los gentiles sean esclavos de Israel, de los judíos. Ya Yeshua en el madero, ya eso ya no lo prediquen, eso ya pasó. Ya se cumplió el siervo sufriente, ya se pasó, ya no diga nada de él. Ahora hay que predicar el rey Mesías. ¿Qué les parece? No se vayan a sorprender. Van a seguir saliendo a lo mejor estas ideas. Pero no. Es muy diferente, ¿verdad? Lo que ¿se dan cuenta de la sutileza? No, ya no hablen del siervo sufriente, ese ya fue cumplido. Ahora viene el rey Mesías y va a venir todo eso. Es el mismo el que va a venir. Y va a regresar, y no va a aparecer ahí transmigrado, no va a aparecer ahí hecho reencarnación en otro hombre, no va a aparecer ahí como un hombre, va a descender en los cielos con poder y autoridad, va a aparecer en los cielos, y va a ser algo sobrenatural también. Aguas, porque hay mucha sutileza en estos falsos maestros. Realmente están hablando algo diferente el Brit Hadashah. Yo creo que todos aquí coincidimos que el testimonio de los apóstoles en el Brit Hadashah que tenemos es correcto. De otra manera, pues finalmente, ¿qué estamos creyendo? Imagínense que estaríamos creyendo, inventos de hombres. Pero todo eso coincide con la revelación. Entonces creemos que es fiel el testimonio y no vamos a creer otra cosa que nos digan. Vamos a creer lo que siguen diciendo hasta el día de hoy los apóstoles. Independientemente de los escritos que tengamos, ese es un milagro que los tengamos. Es un milagro que el Eterno haya permitido que estos testimonios, aunque sean en nuestro idioma, estén. Lo único que tenemos es resolver los problemas de traducción y ver el contexto correcto. Es muy sencillo eso, conociendo
el Tanaj, vemos el Brit Hadashah sin ningún problema en nuestro español. El problema es de que le dan otro entendimiento y entonces empiezan a quitar a Yeshua. Empiezan a quitarlo. Y empiezan a causar confusión, ¿verdad? En realidad, como dice por aquí Frank, en realidad Shaul no era el problema es la letra, ¿verdad?, que causaba esa confusión. ¿Qué siguen diciendo los neobionitas? Dicen ellos, en el regreso de Yeshua, él construirá el templo, restaurará los sacrificios, siendo él un rey sacerdote. Algunos piensan que volverán a nacer, otros que, habiendo muerto, nacerá ahora siendo el Mesías Ben David. Eso es antibíblico. Es lo que les acabo de decir. Ya hoy día están saliendo esas teorías. Si no las han escuchado, no dudo que pronto las lleguen a escuchar por ahí. Va a volver a nacer en otro hombre. O ya nació, algunos dicen, ya nació el Mesías, ya nació, está en Israel, nada más falta que se revele. Y que diga que es como aquel cristiano, ¿verdad?, que era el Jesucristo hombre, o es, ya ni se sabe si murió, andan por ahí que ya se murió, otros dicen que no. Y resultaba que era Jesucristo hombre. Y resultaba que era el mismo Jesucristo, pero ahora había nacido otra vez. ¿Se acuerdan de ese tal José Luis, verdad? Imagínense, una locura. Bueno, en el mesianismo ya están diciendo esto, que ahora van a ser como Ben David, en otro cuerpo seguramente. ¿Qué siguen diciendo los neobionitas? La esperanza es terrenal, la celestial la consideran pagana. Falso. Los apóstoles entendieron que la esperanza es celestial. Y vemos a Shaul hablando de esto, a Yeshua mismo. La carta a los hebreos. Se espera una ciudad celestial cuyo fundamento es Elohim. Apocalipsis. Este cielo y esta tierra pasaron, ya no existieron más. Y vi un cielo, una nueva tierra, y descendió la nueva Jerusalén, celestial. Esperamos una redención celestial, no terrenal. Los ebionitas esperan una redención terrenal. Así es, la Kabbalah, la reencarnación, es una mezcla. De hecho, este nuevo grupo está diciendo que ahora van a ser en Ben David. Obviamente tiene que reencarnar. Ese Mesías que murió antes tiene que meterse ahora en otro cuerpo para ahora ser hijo de David. Así están diciendo algunos. ¿Qué más siguen diciendo los nuevos bionitas? El Mesías reinará con las tribus reunidas sobre los gentiles. Falso. Ya hablamos de todo este asunto, ¿verdad? No hay un reino físico después, ni sacrificios, ni necesidad de sacrificios. El reinado mesiánico, dicen ellos, no tiene por qué cambiar la naturaleza humana, seguirá habiendo pecado y muerte. Será necesario volver a sacrificar animales con el fin de guardar absolutamente todos los mandamientos. Eso es antibíblico. Nunca Yeshua, ni los apóstoles, ni sus enviados, nadie dijo que era necesario esto, ni que íbamos a conservar la naturaleza humana. Yeshua dijo, seréis como los ángeles. Shaul habló de la transformación, Yeshua habló de la resurrección, habló de eternidad, habló de cosas sobrenaturales. Estos neobionitas siguen conservando la tradición, ¿verdad?, de que no, va a seguir normal, nada más que ahora va a haber templo, va a haber sacrificios, el maldito va a morir de 100 años, el más joven de 100 años, y va a haber muerte todavía, es decir, lo mismo. Incluso, dicen ellos, debe de cumplirse el mandamiento de apedrear al hijo rebelde, pues es mandamiento que nunca se cumplió. ¿Han escuchado esto? Que toda la ley se tiene que cumplir, porque Yeshua dijo, no, dice, el cielo y la tierra no pasarán, pero mis palabras no pasarán. Y cuando está hablando de la Torá, ¿verdad?, todo eso, entonces, que como hay mandamientos que no se han cumplido, según el Talmud, y uno de ellos es este, ¿se acuerdan cuando habla del hijo rebelde? Dice, pues, si tienes un hijo rebelde y contumaz, ¿verdad?, y hace todo esto, entonces llévalo ante los jueces y lo van a apedrear. Dice la tradición judía, este mandamiento nunca se llegó a cumplir. No hay en Israel ninguna evidencia de un hijo rebelde que se haya así. Y no pueden poner un espejo, ¿verdad?, y verse y decir, es Israel en rebeldía. Es una sombra profética. Y ellos dicen, no, esto nunca se cumplió. Bueno, cuando venga el rey Mesías, este mandamiento también se va a cumplir, porque todos se van a cumplir al pie de la letra. Así que imagínense, ya se imaginarán a un Mesías en un templo, ¿verdad?, donde traen un hijo rebelde, y este hijo se está rebelando, es un borracho y anda pues apedréalo. Eso influenciado por el Talmud. El Talmud dice que como no se ha cumplido, un día se tiene que cumplir.
es antibíblico, no hay nada de eso parecido, etcétera, etcétera, y así podría decir. De esta manera se llega a negar no solo a los apóstoles, sino a Yeshua mismo y la revelación del Ruach. Se llega a negar de la manera más sutil, que aunque muchos sigan creyendo en Yeshua como el Mesías, en realidad solo lo tienen como mera figura bíblica, tal cual un profeta o un rabí. Pero lo peor es que otros, bajo los argumentos ebionitas de la tradición judía mesiánica, llegan no solo a negar completamente a Yeshua como Mesías, sino a blasfemar ante su obra redentora y figura celestial. Eso es lo peor del asunto, que no solamente lo niegan, sino empiezan a hablar pestes de aquel que los llegó a rescatar en algún momento. Y hoy día, pues imagínense que le llegaría a esperar al alma que, porque así dice la Escritura, ¿verdad?, que dice que el que no persevere será borrado, dice permanece, dice, si no, te borro, así dice Apocalipsis, para que no seas borrado del libro de la vida. ¿Se pierde la salvación? ¿Puede llegar a ser alguien borrado? Efectivamente, por muchos motivos, y uno de ellos es este, que lleguen a negar a aquel que los redimió y blasfemen contra él. Pues Yeshua dice que sí les puede ser perdonado su pecado, pero mientras se arrepientan. Pero si siguen en la postura, ahora es un llamado también a ellos, reconsideren y vean, ¿verdad?, a aquel que les llamó y les reveló, pero por causa de la tradición y estos grupos, pues han caído en este error. Y no solamente error, sino tragedia espiritual, al llegar a negar justamente a Yeshua como el Mesías. Pues bueno, quedan sus consideraciones, examinar las fuentes históricas, ¿verdad? Y eso es algo que he estado tratando de decir una y otra vez, siempre lo estoy tratando de mencionar, porque a veces creen que, yo les estoy imponiendo todo esto. No, les estoy al final diciendo cosas como esto. Quedan sus consideraciones, examinar las fuentes históricas y también bíblicas, para saber si tú eres de pensamiento ebionita, o por otro lado católico romano, o realmente conservas la enseñanza de Yeshua y sus apóstoles según las revelaciones dadas. ¿Posees esperanzas ebionitas romanas o según las revelaciones? Así que es un mensaje. Si hay neoebionitas, pues déjenme decirles, es muy triste, pero también hay neogálatas, que es necesario enviarles un mensaje una vez más y decir, no nuestras palabras, las palabras de Shaul mismo. Tan necios sois, habiendo comenzado por el Espíritu, ahora vais a acabar por la carne, es decir, queriendo agradar a lo externo y a otros hombres, queriendo agradar a la carne, van a terminar en eso. Bueno, un llamado a la consideración y a la reflexión.